Muy buenas noches. ¿Estamos bien? Parece que sí, parece que sí. Agradecidos del Señor. Saludamos a nuestros amigos que están conectados, tanto los que están en el norte como en el sur, y algunos que nos están viendo desde otros países también. Que Dios les bendiga, que sea una noche especial, que el mensaje llegue hoy día a nuestros corazones. Así que nos vamos a alimentar de la palabra de Dios. Así que puedo decirles con toda confianza, provecho en el nombre del Señor, lo que nos vamos a servir en esta hora. Dios tiene cosas maravillosas, lindas, a veces nos sorprende, o muchas veces nos sorprende. Hace algún tiempo atrás estaba bautizando a Racose. Racose había sido un hombre que había un hijo de Dios que se había alejado y que en ese alejamiento de Dios había comenzado a beber, y hasta que un día estaba en la calle pidiendo recursos, dinero para beber. Iba pasando una hija del Señor y él le pidió si podría darle algunas monedas. Ella dijo: no tengo monedas. Miró en su cartera, así que había, no había nada, y después de algún momento ella dijo: tengo mi Biblia, nada más que mi Biblia. Y sacó su Biblia. Toma, le dijo. Muy bien. Cuando fue para ser bautizado, lo que preguntamos siempre: ¿cómo conociste del Señor Racose? Mire, dijo, yo estaba en una condición así, un día estaba pidiendo dinero y una señora que no sé quién es me regaló esta Biblia. Y la hermana dijo: pastor, esa es mi Biblia. Este es el caballero que yo le regalé mi Biblia, pastor. Bueno, con esa Biblia llevó a este hombre, y después él estuvo a cargo del centro de rehabilitación y ayudó a otras personas a salir de esa adicción que tanto daño hacen y causan a las personas, a las familias. Es un testimonio maravilloso, y la vida de él también. Y hoy día vamos a participar juntos de una experiencia tremenda. ¿Ustedes ya miraron el libro de Oseas? ¿Lo leyeron? ¿O no están escuchando a los pastores? Ustedes no. Bueno, algunos no vinieron anoche, ¿no? ¿Quién está viniendo por primera vez hoy día? Por favor, levante su mano. Los que están viniendo por primera vez hoy. ¿Puedo ver las manos? ¿Sí? Si hay algunos que han venido hoy día. ¿Qué les parece el libro de Oseas? Es escandaloso, ¿no? ¿Sí? Iba a decir, imagínense el chisme, iba a decir, no, pero los comentarios mejor. Imagínense los comentarios, ¿no? Un profeta tomó a una mujer y ahí el pelambre es tremendo. ¿Cómo se le ocurre a un profeta buscarse una mujer como esta? Vamos a mirarla un poquito en la palabra del Señor. ¿Cómo es que Dios hace esto? ¿Cómo es que Dios eligió a los discípulos que eligió? ¿No sabe Dios todas las cosas? ¿Sabe lo que dijo un profesor mío? Dice que Dios eligió a estos hombres sabiendo cómo eran para enseñarnos a nosotros que si Él podía con ellos, también puede con nosotros. Nada más que eso. Si Dios pudo con esos hombres, pudo con Pedro, ya lo conocen, con Juan, lindo hoy día, ¿no? Pero en el tiempo de Jesús no era así tan lindo. Jesús le puso hijo del trueno. Así que tenemos aquí en la palabra del Señor esto. Pastor, por favor, ¿Dios sabía cómo eran sus discípulos? Sí, perfectamente.
¿Y Dios sabía de Gomer? Sí, lo sabía. Dios conoce todo. De repente se hace como que el que no sabe, pero lo sabe todo. Todo lo sabe Dios. A ver. Cuando tú vas a tener un hijo, ¿sabes que ese hijo podría en algún momento ser desobediente? ¿O piensas que voy a tener un hijo, pero nunca va a decir nada en contra del padre, nunca va a desobedecer nada? ¿Sí? Nosotros los padres sabemos que los hijos se van a equivocar. ¿Y por qué elegimos tenerlo? Y entonces, ¿por qué juzgamos a Dios que elige tenernos nosotros sabiendo que a veces nos vamos a portar mal? Y vamos a revisar este amor tremendo de Dios. Porque esta historia es una historia muy especial que nos quiere enseñar cómo Dios trabaja en la vida de las personas y de su pueblo. Y aquí hay una gran profecía también. Y una profecía que nos concierne a nosotros, porque vamos a entrar nosotros también dentro de esa profecía. Muy bien. Veamos. Perdón, ahí. El amor incomparable. Estamos por allá por el 735, aproximadamente antes de Cristo. Por eso cuando tú decides entregar tu vida a Cristo, no la entregas porque tú no te vas a equivocar nunca más. Algunos llevamos algunos años ya. Pasamos la adolescencia y sabemos que nos vamos a equivocar. Pero que nuestro buen Dios no deja de amarnos. ¿Tienen sus Biblias ahí? Si tienen sus Biblias ahí, vaya al libro de Oseas. Hace mucho tiempo el Señor colocó este mensaje en mi corazón. Es primera vez que lo estoy predicando. Nunca lo había predicado. No sabía cuándo ni dónde. El Señor no me dijo. Y aquí hay un mensaje maravilloso. Te desposaré y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, en juicio, en benignidad, en misericordia, y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová. Aquí hay una promesa del Señor. Algunas historias parecen haber llegado a su fin, y a veces parecen haber llegado demasiado lejos, pero cuando el dolor entra, el amor muchas veces parece desaparecer. Pero en la vida de Oseas es diferente. Es una historia distinta. Es la historia de un amor que decide quedarse. Porque cuando Dios ama, no nos abandona. Los predicadores a veces pueden tener la tendencia de mencionar algunas cosas de los hijos, de la esposa. Y Dios le da una experiencia especial a Oseas y más encima le dice que la registre. La Biblia comienza con un matrimonio y termina con un matrimonio. Y nosotros sabemos la importancia que tienen estos matrimonios. Los matrimonios de la Biblia están divididos en dos partes, que es el matrimonio judío, en el fondo también. La primera parte, que es el Ursin o Kedushim, y la segunda, Nisuin. Y vamos a explicar
más adelantito por qué estamos mencionando estas dos partes de estos matrimonios. Porque es demasiado importante para no recordarlos. Y que nos muestra perfectamente el Evangelio del Señor Jesucristo. Les va a encantar. Tenemos aquí un hecho real, una historia real transformada en una metáfora que se aplica a la infidelidad de Israel. Por comparación, se aplica a todos los tiempos y a todas las personas. Y si el matrimonio de Osea produce escándalo en nuestra vida y hace que los pelos se nos pongan de punta de repente, la pregunta que tengo que hacerles es, ¿y el matrimonio de Dios no le escandaliza? Porque eso es lo que Osea nos está mostrando. Porque él está comparando el matrimonio de Osea con el matrimonio de él con nosotros. Nosotros como su esposa y él como el esposo. Lo vemos en el Antiguo Testamento, lo vemos desde la creación, lo vemos en el Nuevo Testamento, lo vemos en el matrimonio de Oseas. Oremos al Señor. Bendito Padre, queremos que sea tu Espíritu el que nos dirija en esta hora. Que tu palabra pueda quedar clara, Señor, en nuestras mentes, podamos extraer lecciones grandes para nuestras vidas, para decidir también, Señor, que tú puedas guiarnos, dirigirnos y bendecirnos para ser fieles a ti, para amarte como tú nos amas, por lo menos imitar ese amor. Y Padre, muchas gracias por tanto amor, ¿no? Queremos decirte esta noche que también nosotros te amamos, con todas nuestras imperfecciones, pero te amamos, Padre Santo. Dirígenos en tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. ¿Se acuerdan de Salomón? Terminó Salomón, vino su hijo, Roboam. No puedo dedicar mucho tiempo a esto, pero Roboam hizo algunas preguntas, le preguntó a los jóvenes y le dijeron los jóvenes, trata así y así al pueblo. Los ancianos le dijeron, no traten mal al pueblo, trátalo de esta forma. Él le hizo caso a los jóvenes y Israel se divide en dos. Es decir, Israel tuvo solo 3 reyes. ¿Cuál fue el primero? Saúl, 40 años. ¿Quién vino después? David, 40 años. ¿Quién vino después? Salomón, 40 años. Esos son los 3 reyes que tuvo el pueblo de Israel. Y después de eso, Israel se divide. Las 10 tribus del norte, a la parte norte de Galilea. Y allí va a haber un rey que aparece en el libro de Oseas, pero no es el mismo. En Oseas aparece Jeroboam II y el primero fue Jeroboam I. La verdad es que casi ningún rey, queridos amigos, de la parte norte de Israel fueron reyes buenos, casi ninguno. Creo que 1 o 2 se salvan. Y este rey Jeroboam I instituyó fechas, días religiosos, y levantó 2 becerros de oro. Uno allí cerca de Samaria, en Betel, y en Betel ocurrieron varias cosas, ustedes ya se acuerdan, de alguien que arrancó de su hermano y que puso una piedra allí y que conversó con Dios. Un becerro de oro en Israel, en el sur de Israel, porque se le llama a esto entonces el reino de Israel o de Efraín, y al sur el reino de Judá. Entonces el reino del norte, para que las personas no fueran a Jerusalén a adorar, ellos colocaron sus fiestas, colocaron 2 becerros, uno en Dan, allá a la parte bien al norte, bien al límite, y otro en Betel. Pero cuando uno va a la IA, porque todo el día vamos a la IA, ¿no?, y ve dónde queda Betel, y dice que queda como a 18 kilómetros de Jerusalén.
Increíble. O sea, 18 kilómetros de donde estaba el templo, tenían un becerro, así estaba la idolatría. ¿Ya? Entonces Dios llama a Oseas y nos entrega aquí un mensaje. Veamos algunos pasajes que nos puedan ayudar, ¿sí? ¿Cómo leemos ahí? Lo vimos ayer. Pero el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Primer matrimonio. Podría saltar Apocalipsis 19 enseguida, pero no. El último, para mencionar el primero y el último. Muy bien. Vamos a hacer un poquito más. Dios siempre habló de su pueblo como un esposo habla a su esposa. Israel fue infiel, pero Dios fue siempre fiel. Dios fue siempre fiel. Y aquí tenemos, solo demuestra 3 textos. Porque tu creador es tu esposo, Isaías 54:5. Su nombre es el Señor de los ejércitos. Tu redentor es el Santo de Israel. Él es llamado Dios de toda la tierra. Y tenemos Isaías 62:5. Pues así como una joven se casa con una doncella, así tu creador se casará contigo. Y así como el novio se regocija con la novia, así tu Dios se regocijará por ti. Jeremías también lo menciona. Dice, pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así fuiste desleal contra mí, oh casa de Israel, dice Jehová. Jehová está hablando entonces de la infidelidad. En el Nuevo Testamento también se compara al pueblo de Dios con una esposa. Tenemos aquí en San Juan, Jesucristo mismo hace la alusión. Cuando le preguntan, ¿y por qué tus discípulos no ayunan? Y él dice, no pueden ayunar mientras esté el esposo. Y el esposo era Jesús. Cuando el esposo no esté y les sea quitado, ahí sí van a poder ayunar. Tenemos el otro texto, San Mateo 9:15. El esposo entrega su vida, Efesios 5:25 al 32. Y en Apocalipsis 19, el esposo que va a regresar. El nombre Josué o Yeshua, ¿ya le suena raro? Pastor, entonces es el mismo nombre de Jesús, ¿sí? ¿Es el mismo nombre, pastor, de Josué? Sí. O sea, pastor, Jesús, Josué y Oseas tienen la misma raíz en el hebreo. Sí, la misma raíz. Y los 3 significan Salvador. Interesante lo que la palabra del Señor nos va entregando. Entonces Dios quería llamar la atención a su pueblo. Y Dios hace algo inesperado. No solo habla del amor, sino que hizo que un hombre como Oseas lo viviera, lo experimentara y que experimentara lo que él estaba experimentando por su pueblo. Así que vamos al libro de Oseas, ¿les parece? Vamos al libro de Oseas. Oseas, capítulo 1. Capítulo 1. Tengan sus Biblias abiertas, por favor. La esposa y los hijos de Oseas, dice en la primera parte aquí en mi versión.
La palabra de Jehová que Jehová dirigió a Oseas, hijo de Berí, en días de Usía, Jotam, Acaz, Ezequías, reyes de Judá. Menciona a los reyes de Judá y Oseas está hablando para las 10 tribus del norte. Probablemente ya había arrancado del norte, es probable. Solamente menciona a Jeroboam. Jeroboam II. En los días de Jeroboam II, las cosas andaban bien económicamente. Y lo vamos a notar en el texto. Dios los bendecía. Cuando Dios nos bendice, nosotros somos más fieles. Amén. No siempre. Tristemente no siempre. Y eso ocurría con el pueblo también. Comenzó la palabra de Jehová y habló por medio de Oseas. Y dijo Jehová a Oseas: ve y toma por mujer a una ramera. Bueno, la enciclopedia judía discrepa un poquito. Menciona más de una mujer licenciosa con relaciones extramaritales. Pero la mayoría, y la traduce la versión mía, la Biblia de Andros, ve y toma por mujer a una prostituta y ten hijos de prostitución de ella, pues la tierra se prostituyó apartándose de Jehová. El matrimonio de Oseas va a hablar de la experiencia de Dios con su pueblo, con nosotros. Fue pues y tomó Gomer, versículo 3, tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y dio a luz un hijo. ¿Ustedes saben el escándalo este? ¿Cómo sería si fuera aquí en Temuco? El pastor iba a ser el pastor de la iglesia central, pongamos otro lado, ¿no? Pero ¿cómo se le ocurre a ese pastor hasta dónde hemos llegado? Mire cómo se viste la esposa del profeta. El chisme grande que habría, ¿no? ¿Cómo se comentaría? ¿Cómo se comentaría? Que tenga entonces a estos hijos de esta forma que Dios los va a indicar. Aldo, ¿me ayudas ahí un poquito? Sácame esa alarma, por favor, pastor. Una historia difícil que revela lo que Dios está experimentando, lo que hay en el corazón de Dios. Me llama la atención con la franqueza que Dios habla. Y ustedes se van a dar cuenta más adelante. Dios va a decir aquí: quiero que sepan lo que estoy sintiendo yo. Quiero que sepan lo que me pasa a mí. Ustedes quieren que yo los entienda a ustedes, lindo. Pero también entiéndanme ustedes a mí. Ponle por nombre. ¿Qué nombre? Israel. ¿Qué significa Israel?
esparcir, sembrar. Y nuevamente usted va a la IA y dice, ¿dónde queda Israel? Y todo lo que ocurrió en Israel, que es la parte norte, desde Samaria hacia el norte, es lo que nosotros llamamos también Armagedón. Es donde estaba la viña de Nabot, es donde Jehú fue y exterminó a todos los hijos de Acab, y donde hubo mucho derramamiento de sangre. Y hoy día es el lugar más fértil de Israel, porque esparcir tenía que ver también con la forma en que el sembrador sembraba la semilla, así que también significa sembrar, plantar. Pero tenía que ver que Dios se iba a esparcir al pueblo de Israel. Y así va a ocurrir. Las 10 tribus del norte, en el año 722, Asiria invade la parte norte de Israel. Y desaparecen las 10 tribus de Israel. En cierto sentido, hasta el día de hoy. Pero vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. Una historia que contiene los mensajes más hermosos de la Biblia. Una historia difícil que revela lo que está en el corazón de Dios. En ese momento particular, en ese momento especial, el problema era generalizado, desesperante. El pueblo de Dios había roto su pacto con Dios. Y el mensaje de Osea era el último mensaje, no había otro. Poco después, Asiria va a invadir, lleva cautivo a una cantidad de personas y trae una cantidad de asirios y surgen lo que son los samaritanos. Oseas anuncia el juicio, pero anuncia también el amor de Dios. Ponle Jezreel, versículo siguiente. Voy a terminar el versículo 4. Ponle por nombre Jezreel, porque dentro de poco castigaré a la casa de Jehú a causa de la sangre derramada en Jezreel. Y haré cesar el reino de la casa de Israel. Aquel día quebraré el arco de Israel en el valle de Jezreel. Algunos escritores por ahí, autores, dicen que el libro de Osea no se menciona en ninguna otra parte. Parece que no lo han estudiado muy bien. Porque el apóstol Pablo lo menciona en forma clarita y el Señor Jesucristo también lo menciona en forma muy clara. Ya vamos a dar algunos textos. Dios iba a quebrar, y eso ocurrió en el año 722. Concibió Gomer. Fíjense un pequeño detalle quizás en el versículo 3, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Le dio un hijo. En los demás no dice que le dio un hijo. ¿Qué significa eso? Que los otros dos hijos es muy probable que no sean hijos de Osea. ¿Qué es lo que piensan los jóvenes cuando se van a casar? De su esposa, de su futura compañera. ¿Cómo sería si usted sabe que su esposa lo va a engañar con uno y con otro y con otro? ¿Se casaría? Póngase en el lugar de Dios. Concibió entonces Gomer otra vez y dio a luz una hija. Y Dios dijo a Osea, ponle por nombre Lo-Ruhamah o Lo-Ruhamah en hebreo. ¿Qué significaba? La no compadecía, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, ni los perdonaré.
Pero de la casa de Judá tendré misericordia, y no porque los de Judá eran buenos. Los becerros de oro, la idolatría. Y cuando uno comienza a leer eso, dice, ¿no nos estará pasando lo mismo a nosotros también? ¿Sí? Vamos a pensar en eso. Pero de la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré por Jehová, su Dios. No los salvaré con arco, ni con espada, ni con guerra, ni con caballos, ni jinete. Después de haber destetado a lo Rujama, Gomer concibió y dio a luz un hijo, y Dios le dijo, llámalo Lo-Amí. No son, lo es lo negativo. No me compadeceré, en lo Rujama. En Lo-Amí no son mi pueblo. Yo no soy su Dios. Tremendo mensaje. Con todo, aquí hay un problema, versículo 10. Con todo, el número de los hijos de Israel será como la arena del mar. La promesa hecha a Abraham. Y Pedro dice, ustedes que antes no eran pueblo de Dios, ustedes que no habían alcanzado misericordia, está hablando justo de la misericordia, ahora ustedes han alcanzado misericordia y ahora ustedes son pueblo de Dios. Serán como la arena del mar y no se puede medir ni contar. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo o mi pueblo, se les dirá, soy hijo del Dios viviente. ¿Qué significa eso? Una restauración. Pero ya una restauración como nación, sino como hijos de Dios. Pero Dios no los abandona. Vosotros no sois mi pueblo, se les dirá, soy hijo del Dios viviente. Se congregarán los hijos de Judá y de Israel y nombrarán un solo jefe y se levantará de la tierra porque grande es el día de Israel. Aquí hay un texto escatológico. No está hablando de que en el tiempo del fin habrá un solo pueblo. Y si le preguntamos a Abraham, diría que todos los que son de Cristo y de la fe en Cristo Jesús son todos israelitas. Son el pueblo de Dios, el nuevo Israel de Dios. Vamos al capítulo 2. Decid a vuestro pueblo, a vuestros hermanos, pueblo mío, y a vuestras hermanas compadecidas. Considerad o contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer y yo no su marido, que aparte de su rostro sus prostituciones, sus adulterios, de entre sus pechos, y no sea que yo la despoje y la desnude. Versículo 4, no tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de prostitución, pues su madre se prostituyó, la que dio a luz deshonró, porque dijo, iré tras mis amantes que me dan mi pan y mi agua, mi lana, mi lino, mi aceite y mi bebida. ¿Qué decía el pueblo de Israel cuando Dios lo bendecía? ¿Quién le daba eso? Sus amantes. Dios bendecía y ellos pensaban que en sus dioses que ellos tenían eran esos dioses los que los bendecían y que a la nación le estaba yendo bien económicamente, pero espiritualmente era un desastre. Continúa la palabra del Señor. Versículo 4. Versículo 5. Pues su madre se prostituyó, la que le dio a luz deshonró, porque dijo, iré tras mis amantes que me dan lo que ya hemos mencionado, el pan, el agua, mi lana, mi lino, mi aceite, mi bebida.
Por tanto, cesaré o cercaré con espinos sus caminos, la cercaré con cestos, y no hallará su camino. Seguirá a sus amantes, pero no los alcanzará. Los buscará, pero no los hallará. Entonces dirá, regresaré a mi primer marido. ¿Quién es su primer marido? Oseas. Dios no cambia. Leí la historia de Jonás. Vino palabra de Jehová a Jonás diciendo, ve a Nínive. ¿Qué hace Jonás? Huye a Tarsis. ¿Y el Señor qué dice después? Y vino palabra de Jehová a Dios diciendo por segunda vez. Amigos, aquí hay una historia maravillosa, tremenda. El versículo 19 dice, te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, en juicio, en benignidad. Osea va y cumple con lo que Dios le dice. La toma, su esposa se había ido, probablemente tuvo que ser rescatada de un momento complicado, difícil, pagándose un precio de un esclavo. Y dice la palabra del Señor que pagó 15 piezas de plata. El precio de un esclavo eran 30 piezas de plata. Pagó 15 piezas de plata y 1,5 homer de cebada. ¿Cuánto era 1,5 homer de cebada? Eran 15 efas de cebada. ¿Y cuánto costaba cada efa de cebada? Un ciclo de plata. O sea, son 15 ciclos más. O sea, 15 más 15, 30. ¿Cuánto se dio por Jesús? 30 piezas de plata. La misma cantidad que se dio por Jesús. Avanzo rápido por el tiempo que está avanzando. Aquí tenemos los hijos que hemos visto. Lo que el Señor estábamos leyendo en la palabra del Señor. Cómo se fue cumpliendo cada una de las cosas que Dios había indicado. Y cómo va Osea a rescatar a su esposa. Así como Dios nos rescató también. Y pagó por nosotros. Dice que la iba a llamar con cuerdas de amor, que la iba a llevar al desierto, que iba a hablar a su corazón. Es como Dios nos trata, como Dios nos ama. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. O sea, recupera a su esposa, la compra de nuevo. Déjenme resumir esto. No es fácil, pero déjenme resumirlo. Cuando una pareja se casaba, iba a la casa de la novia y iban los padres, le preguntaban, hija, este joven dice que se quiere casar contigo, los papás dicen que se quiere casar contigo, ¿tú te quieres casar? Sí, yo me quiero casar. Ok. Muy bien, el novio llevaba una dote que pagaba, que era generalmente un anillo especial. Después de eso, tomaban una copa de vino. Esa era la primera parte, tomaban una copa de vino, pero antes de eso se firmaba el contrato matrimonial. Se firmaba el contrato matrimonial. Es lo que se llama la ketubá. Se firmaba ese contrato, se tomaba la copa de vino, escúcheme bien, se tomaba la copa de vino, ella y él decía lo siguiente, mi amor,
yo no voy a beber más de esta copa hasta que la beba contigo en nuestra casa. ¿Le suena algo a usted eso? Hasta que la beba contigo en nuestra casa. Se iba a la casa del padre, el novio. Generalmente llevaba un año. Construía la casa. Y no decidía él cuándo iba a volver. ¿Sabe quién decidía cuándo iba a volver? El padre del novio. ¿Te suena algo parecido? ¿Cuándo el Señor iba a regresar? El padre del novio decidía y le decía, hijo, ya la casa está lista. Puedes ir a buscar a tu novia. ¿No le suena al Evangelio? Por eso es que Jesús habla en Apocalipsis 19 que nosotros vamos a ir a esas bodas. Un Dios maravilloso. Hay aquí un mensaje fuerte en el del profeta Oseas. Si te escandaliza la vida de Oseas, deberíamos escandalizarnos también en el matrimonio de Dios. Porque Oseas lo que está diciendo, que nosotros nos comportamos como Gomer. Oseas está diciendo que nosotros somos Gomer. ¿Hay algún ídolo en tu casa? ¿Hay algún ídolo en tu corazón? Ve al libro 2 de Reyes, capítulo 22, no ahora, pero más adelante, y te vas a dar cuenta que habían vasos de Baal en el templo. ¿Hay vasos de Baal en tu casa? ¿Hay vasos de Baal en tu vida? ¿Hay algo que está ocupando el lugar de Dios en tu vida? Sea trabajo, sea esposo, sea esposa. ¿Quién está ocupando ese lugar? ¿Cuánto Dios nos ama? ¿Cuánto Dios nos ama? Que dejó esta historia para mostrarnos que aunque Israel estaba en esa condición, Dios lo seguía amando. Y que aun cuando tú te equivocas, Dios te sigue amando. Pero Dios quiere sacarte de esa condición. Dios quiere que seas fiel. Y Él quiere darte el poder para ser victorioso. Amén. ¿Hay alguien aquí en esta hora que está dispuesto a colocar sus vidas en las manos del Señor completamente al contemplar este amor tan grande que Dios tiene? ¿Sí? Muy bien. Si tienes esa decisión, este es el momento especial. Quiero hacerte una invitación en el nombre del Señor. Y el Señor nos va a conducir, nos va a guiar, nos va a dirigir y nos va a bendecir con su presencia y nos va a ayudar a ser fieles a Él. Pero cuando las cosas anden mal, el Señor nos va a decir, hijo, este es el camino, este no es el camino. Escuchemos la alabanza. Entrega tu vida a Jesús.
Tú que en tristezas te encuentras y vives en la soledad, no temas, el paciente te espera. Entrega tu vida a Jesús. Dios sabe lo que hay en tu alma. Dios oye tu plegaria ferviente. Dios ve tu angustia y te calma. Dios hace de ti un gigante. Dios sabe lo que hay en tu alma. Dios oye tu plegaria ferviente. Dios ve tu angustia y te calma. Dios sabe, Dios oye, Dios ve. Y la vida destruyó tus castillos, que solo en sueños construiste. No des por vencido tus planes. Entrégalo todo a Jesús. Dios sabe lo que hay en tu alma. Dios oye tu plegaria ferviente. Dios ve tu angustia y te calma. Dios hace de ti un gigante. Dios sabe lo que hay en tu alma. Dios oye tu plegaria ferviente. Dios ve tu angustia y te calma. Dios sabe, Dios oye, Dios ve. Dios sabe, Dios oye, Dios ve. Dios ve. Amén. ¿Quién va a ser el primero hoy día? ¿Quién va a ser el primero en presentarse delante del Señor? ¿Sí? Yo te espero. Yo puedo ir donde tú estás, pero quiero invitarte. Que Dios te bendiga. Está con penita. ¿Cuánto nos ama Dios? Amigos, hermanos, no te imaginas cuánto Dios nos ama. ¿Cuánto está dispuesto a hacer el Señor?
Vengan a mí, dijo el Señor, todos los que están cansados y cargados, y yo los voy a hacer descansar. ¿Hay alguna otra persona en esta hora que esté dispuesto a colocar su vida delante del Señor? Amén. ¿Puedo ver algún otro? Para que podamos orar por él, por ella, para que el Señor le dé la fuerza, la fortaleza para vivir una vida en relación con el Señor. ¿Hay alguien más? No te preocupes en lo que va a venir. Preocúpate en lo que estás haciendo hoy día. Lo que viene, el Señor te va a acompañar. Él te va a dar el triunfo, el éxito, la fortaleza. Toma decisiones cada día para el Señor. Así hacía el Señor Jesucristo. ¿Hay algún joven aquí, alguna señorita, algún adulto por quien podamos orar en esta hora del Señor? ¿Sí? Muy bien. Hay aquí una tarjetita que voy a pedir al pastor que me la haga llegar, por favor. Dame la tarjetita, pastor, por favor. Gracias, pastor. Si tú has sido invitado y te entregaron esta tarjetita, marca. Allí tienes para marcar. Acepto a Jesús. ¿Estás dispuesto a aceptar al Señor? Está todo solucionado de ahí en adelante. En verdad la vida se determina en esta única decisión. Si tu vida va a ser con Jesús o sin Jesús. Si es con Jesús, todo cambia. Si es sin Jesús, va a ser diferente. Acepto que me visiten para orar. No es complicado. He ido por las casas visitando, orando con hermanos pentecostales, hermanos católicos. Lindo que alguien ore por ti. Es una bendición. Acepto estudiar la Biblia. Qué cosa más linda que puedas estudiar la palabra del Señor, donde tú puedas ir y preguntar. Oye, no entiendo esto, explícame esto, por favor. ¿Dónde te dan esa oportunidad? Aquí la tienes, en Nuevo Tiempo. Acepto ser bautizado. Qué maravillosa experiencia de entregarle nuestra vida al Señor. Si tienes la tarjetita, marca. Marca ya. No esperes. Coloca ahí tu determinación, tu decisión en el Señor. Vamos a ponernos de pie para orar. Ahora que estamos de pie, ¿hay alguien más en esta noche que quiere presentarse delante del Señor para orar? ¿Sí? ¿Hay algún otro que desea orar en esta hora? Probablemente esta pregunta va a ser más fácil para ti. ¿Tienes alguna situación especial que desees presentársela al Señor? Muy bien.
Si tienes algo muy importante que presentarle al Señor, te voy a pedir que vengas acá adelante. ¿Está bien? Si no necesitas nada, gloria al Señor, no necesitas nada. Está todo bien, estás sanito, todo ok, ¿no? La vida económica anda excelente, la salud te acompaña, tus hijos están todos en la iglesia, ¿no? Tienes todo resuelto hacia el futuro, no tienes mayores aflicciones. Sabes que cuando estudié este tema quedé impactado por el Señor. ¿Cómo es que Dios puede amarnos tanto? Me sentí como Job. Señor, yo de oídas te oía, pero ahora mis ojos te ven. Pero es que como que Dios, ¿cómo le pidió esto a Osea? Y Osea fue obediente como profeta de Dios. Y cómo más encima le pide que lo registre. Mira, no te quiero decir esto, pero ¿cómo quedas tú si sientes que tu compañera te es infiel? Hecho pedazo. Y si llegas a saber que te fue infiel muchas veces, la despido, pastor. Eso podría ser Dios. Pero sabe, la esposa infiel eres tú y soy yo. Y Dios nos sigue amando, nos sigue llamando. Y en este mundo Dios está llamando a sus hijos. Y yo no sé dónde estás tú, no sé de dónde me estás viendo, pero el Señor te está invitando. Del norte, del sur, de Temuco, de Freire, de Pitrufquén, de Valdivia, de Osorno. En alguna parte estás. Dios te ama como nunca te imaginaste en la vida. Y tú dices, ¿cómo, pastor, un Dios? Y menciona más adelante cómo te he de dejar, Efraín. Mi corazón se conmueve, dice el Señor. Que la gracia del Señor nos alcance, que aprovechemos ese momento, esa instancia. Tenemos una misión, sin embargo. Contarle al vecino, a la vecina, al amigo, a la amiga del gran y maravilloso Dios que tenemos. Anoche te dije, Dios hace milagros en aquellos que no son del pueblo adventista. Claro que sí, claro que sí. Pastor, entonces Dios ama, sí, Dios los ama a todos. Dios estaba preocupado por Nabucodonosor. También ama a los presidentes. Sí, también. Dios está preocupado. Y estamos en Santiago haciendo una obra en esa línea también. Toda persona es un candidato para el reino de los cielos. Toda. Fui a dar un estudio y me dice, porque al entrar al condominio en el sector alto de Santiago, coloqué el código que me daban para entrar y decía, pastor iglesia adventista. ¿Usted es pastor? Sí, soy pastor. ¿De verdad? Claro que sí, de verdad. No puedo ser de mentira. Toma, te dejo este libro.
Muchas gracias. Qué lindo, me dijo, qué lindo. Tenemos una misión, tenemos una responsabilidad. Dios quiere que cumplamos esa misión, no como una obligación, sino como un privilegio. Que Dios nos guarde, que Dios nos bendiga. Mañana no vuelvas solo. Trae un amigo, trae una amiga. No significa que se va a bautizar mañana, pero tú no sabes cómo Dios trabaja en los corazones. Termino con esto. Hermanos, vamos a tener un bautismo. Usted, sus estudiantes, ¿cómo están? Pastor me dice, no los he visitado ahora último, pero bien, pastor. ¿Usted sembró la semilla? Sí, pastor. ¿Lo hizo en el nombre del Señor? Sí, pastor, en el nombre del Señor. Entonces súbase al auto, vamos a ver cómo está la semilla que sembró, pues. Si la sembró en el nombre del Señor, vamos a ver qué es lo que pasó. Fuimos, saludamos, hermana, tenemos un bautismo y la queremos invitar en el nombre del Señor. Ah, pastor, yo feliz, pastor, feliz. Y el marido dice, pero no te vas a bautizar sola, pues mujer. ¿Tienes marido, no? Sí. ¿Tú te quieres bautizar también? Claro que sí, claro que sí. Y el niño dice, papá, yo también he estado estudiando y no me puedo bautizar yo también con ustedes. Lo que tú no te imaginas es lo que Dios va a hacer. Y yo vi al hermano que le corrían sus lagrimitas, porque él pensaba que a lo mejor, no sé si Dios lo usaría de esa forma. Un amor casi extravagante, como dicen algunos. ¿Cuánto había que perdonar? ¿Cuánto decía Pastor Juanito? Venga, Pastor Juanito, por favor, acompáñame un segundito. Mi Pastor Juan, nuestro presidente, yo lo quiero mucho. Hay muchas cosas que ustedes no saben, pero él las sabe. Trabajamos juntos. Y hay una misión linda que realizar. Hay una obra preciosa. Gracias, pastor, por acompañarnos y gracias por hacer de esta instancia un momento especial. Vamos a orar a nuestro Señor. Vamos a orar por cada uno de ustedes, por las necesidades que hay, por las peticiones que están en el corazón. Pero quiero que sepa que lo que Dios responda debe ser para honra y gloria de Él. Para usted es la alegría, para mí es la alegría, pero la honra y la gloria es para Él. Hogares, familias, matrimonio. No hay psiquiatra mejor, no hay psicólogo mejor que el Señor. Si hay alguna sanidad, Él la puede hacer. Pero todo eso para honra y gloria del Señor. Vamos a orar, Pastor Juan, quiere guiarnos por favor en oración. Señor, aquí delante de tu presencia, con humildad, ponemos nuestras vidas, Señor. Tú que escudriñas nuestros corazones, que conoces nuestras motivaciones, alegrías, Señor, tristezas, angustias. Hoy, con humildad y con una tremenda necesidad, Señor, nos postramos delante de tu presencia, suplicando, Señor, y rogando por tu misericordia y por la restauración. Escudriña, Señor, nuestra mente y si hay maldad, si hay un impedimento, Señor, limpia nuestro corazón. Y gracias por recibirnos así, como estamos hoy aquí delante de tu presencia. Oramos, Señor, para que tu misericordia y tu amor transformador pueda inundar nuestra mente. Aquí delante tuyo, Señor, tú conoces nuestras luchas y nuestras alegrías. Bendícenos, por favor.
Bendícenos en lo individual y bendice, Señor, nuestros hijos, nuestras familias. Bendice nuestros matrimonios. Ayúdanos a confiar total y absolutamente en ti, Señor, a poner nuestras vidas en tus manos y permítenos gozarnos, Señor, en tu presencia. Padre, y aquellos que no solo sufren o sufrimos, sino que aquellos que te están conociendo, que están descubriendo de este amor maravilloso, que hoy nos acompañan aquí en el templo en Temuco o están siguiendo la transmisión en algún lugar del mundo. Señor, acéptanos y restáuranos. Danos valor para venir a tu presencia y caminar fielmente contigo. Oramos, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor.